¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por acá de nuevo. El día de hoy les presentamos una historia de la serie de mujeres asesinas. Esta historia se titula Juana la Destazadora. Esperamos que lo disfruten y comenzamos. El dicho preferido de Juana era aquel que dice que el que obra mal se le pudre el tamal. Otra característica de Juana era que odiaba sudar. Y es que sudaba de una manera espantosa. Con ninguna ropa podía verse presentable. Los trajes se le arrugaban por la humedad que secretaba su cuerpo. Las blusas terminaban empapadas, y no solo de las axilas, sino también del pecho y de la espalda. Su rostro siempre se veía grasoso y húmedo. Estaba harta. Cuando hacía mucho calor procuraba mantenerse a la sombra y de preferencia en lugares donde hubiera aire acondicionado, y eso sí, siempre cuidando de no moverse demasiado porque cualquier esfuerzo redundaba en sudor. En temporadas de frío, más o menos descansaba de su continua batalla contra el sudor, y mientras los demás usaban abrigos y bufandas, Juana se sentía realizada y feliz porque podía vestirse con ropa ligera, sentirse relajada y cómoda. Juana pronto conocería a Laura y a Leonel, un singular matrimonio bastante acomodado, pero cuyos dos integrantes no odiaban sudar, porque ese no era su problema, pero sí odiaban no tener dinero para gastar y acumular, y querían tener mucho de todo, ya fuera dinero, autos, perros, joyas, muebles, inmuebles, ropa, lo que fuera. Esa ambición desmedida, esa codicia que no los dejaba en paz ni en temporadas de calor ni de frío, era el motor que los mantenía vivos, activos, vigilantes y truculentos, siempre planeando cómo hacerse con lo que les pertenecía a los demás. Entre sus otras particularidades, se contaba su narcisismo, que rayaba en lo patológico. Se consideraban perfectos, muy por encima de los demás, y por si fuera poco, no perdían ocasión de hacérselo notar a cualquiera. Poco les faltaba para gritar a los cuatro vientos su adoración por sí mismos. No contenían la modestia, y mucho menos el respeto hacia sus semejantes. Ellos se movían por la vida regidos bajo el criterio de que todos los demás habitantes del planeta eran poco menos que tarados, y a los únicos que consideraban suficientemente listos era, claro, a ellos mismos. Pero aunque ellos se consideraban muy chingones, la verdad era que sus cerebros eran bastante reptilianos, solo reaccionaban a impulsos, a bajas pasiones, como los celos, el coraje, la envidia, y sobre todo la ambición. Ese era el motor que les daba vida. Querían todo lo de todos, todo lo ambicionaban. Parecían de esos perros babeantes enfrente de un aparador de carnicería que no podían quitar sus ojos de lo que no les pertenecía. Por eso nunca pudieron prever lo que les iba a pasar. Nunca se imaginaron que pronto se encontrarían con otra persona también con cerebro bastante reptiliano, pero cuyos impulsos respondían a un terrible resentimiento, porque siempre se había sentido rechazada, humillada, criticada. Siempre había sentido las burlas sobre ella, los dedos señalándola, las risas a sus espaldas. Juana era como una bomba de tiempo, nunca se sabía qué evento haría explotarla. Ya tenía bastantes víctimas en su pasado. No le costaba ningún trabajo deshacerse de aquellos a quienes odiaba. No tenía remordimientos. Ella misma se justificaba diciendo que era lo que merecían. Y esa misma falta de escrúpulos, pues también lo tenían Laura y Leonel, que arrebataban todo lo que no les correspondía. Eran como un par de hienas que se dedican a robar los bocados de comida que otros animales se esforzaron en cazar, arriesgando su vida en muchas ocasiones. Su único placer en la vida era quitar, arrebatar, robar,
engañar. Con esta convicción en mente iban y venían, mofándose de unos, burlando a otros, humillando y aprovechándose de muchos más. Amigos, lo que se dice amigos, no tenía ninguno, pero sus conocidos ya se habían acostumbrado a la manera de ser de aquel matrimonio y habían desarrollado sus propias estrategias para tratar, en la medida de lo posible, de no salir perjudicados, sin que esto signifique que los justificaran o aceptaran. Era como hacerse a un lado cuando pasa un alacrán. Sin embargo, esta pareja era muy hábil para atrapar nuevas presas, personas que pecaban de ingenuas y de cándidas en su mayoría. La hipocresía y la malicia de estos dos pasaba desapercibida a sus nuevas víctimas, que como suculentas moscas terminaban cayendo en su bien entretejida telaraña. Laura y Leonel tenían mucho dinero, gran parte de él se lo habían quitado a los demás mañosamente, pero ahora ya no había marcha atrás. Aunque hubieran querido evitarlo, no hubieran podido hacer nada, porque el destino ya tenía programada la cita para el encuentro entre estos tres personajes, y para bien o para mal. Las peculiaridades de cada uno de ellos harían una fatal mezcla que crearía una bomba y estallaría. Juana, Laura, Leonel eran los ingredientes de la próxima explosión. A diario se escuchan comentarios de que la gente no hace química, de que a veces es suficiente ver a alguien para saber que no existe posibilidad de que algún día pueda existir una buena relación. Esto es correcto. Hay personas que simplemente no deberían cruzarse nunca en el camino de otros. Juana Sandoval era vendedora y ahora se estaba dedicando al ramo textil. Ese día 25 de noviembre, el más caluroso del que se tuviera memoria a esas alturas del año, tenía su cita a las 12 del día y era con los dueños de un almacén de descuento. Adivinaron, Laura y Leonel. Leyó sus notas para verificar bien los datos. Siempre se aprendía los nombres de sus posibles clientes de memoria, porque ya había aprendido, por experiencia, que si algo molestaba a la gente era que los otros no se acordaran de cómo se llamaban. Maldito calor, pensó. Pero como buena vendedora que se digne de serlo, Juana había hecho unos avances y ya había averiguado que el matrimonio al que visitaría vendía en su tienda departamental de descuentos diversos artículos para el hogar, todos ellos de muy mala calidad y muchas veces hasta reconstruidos, pero seguían teniendo clientes, porque a su almacén acudían personas de muy bajos recursos, que no podían darse el lujo de adquirir nada al contado, y como en esa tienda les daban facilidades de pago, optaban por hacerse de sus posesiones de esta manera, quizás sin detenerse a meditar que los pagos semanales eran infinitos y la deuda se alargaba por tanto tiempo que a final de cuentas terminaban pagando 2 o 3 veces lo que hubieran desembolsado de haberlo hecho por artículos de primera calidad y en otra tienda y al contado. El gancho para tener tantos clientes incautos que terminaban esclavizados por años para poderles pagar los artículos que les daban a crédito era una bien estructurada campaña de publicidad en la que engañaban a estas personas, haciéndoles creer que solo ellos, Laura y Leonel Malpaso, los dueños de los almacenes El Bombazo, se preocupaban por los jodidos, aunque claro, se los decían en otras palabras, todas ellas muy amables y salameras, como que cuidaban la economía del hogar o como que tomaban en cuenta las necesidades de las personas o como que se podían llevar todo a plazos muy chiquititos que casi ni iban a sentir. Y Juana, que los había investigado, ya casi los odiaba,
porque estaba absolutamente en desacuerdo en que estos tipos, los malpaso, se enriquecieran a costa de la miseria y tontera de los demás. Claro que el asunto no la perjudicaba directamente a ella, porque ella nunca compraba en esos malditos almacenes el bombazo. Así que intentaría hacerse de la vista gorda, valga la expresión, ¿verdad? Muy sarcástica, tratándose de una mujer con tanto sobrepeso como ella. 1 o 2 horas antes de la cita, Juana estaba nerviosa y ya estaba terminando de vestirse ante el espejo de su recámara. Valga mencionar que a ella no le satisfacía nada el reflejo que el espejo hacía el favor de devolverle, pues estaba segura de que solamente tenía unos 30 kilos de más, pero el espejo, maldito, se empeñaba en mostrarle a una mujer con obesidad mórbida, con 50 kilos o más que le sobraban. Sin embargo, tenía que ser práctica y dejar de lado las lamentaciones, resignarse y aceptarse tal y como era, y ponerse a trabajar, porque eso sí, no podía negarlo, siempre tenía un hambre atroz, y su gasto mensual en víveres y comidas en restaurantes agotaba casi por completo su presupuesto, ya que su mayor gozo en la vida, lo que pensaba que era lo mejor del mundo, era la comida. Se le hizo agua a la boca cuando recordó cómo había destazado a su última víctima, comiéndosela cachito a cachito, cocinándola de varias maneras. Le duró casi una semana completa el tipo ese del que se deshizo. Para ese fin, había comprado un enorme congelador, en donde ella misma se metía a veces cuando no soportaba el calor, pero ahí había tenido a su víctima y le había ido cortando pedazos para írselo comiendo. Nunca pensó que la carne así de un ser humano como ella fuera tan sabrosa. De ser posible, se alimentaría de puro congénere, pero claro, sabía que no siempre se iba a poder salir impune. Así que disfrutaba de otras predilecciones como las hamburguesas, tortas, tacos, tostadas, quesadillas, sopes, pambazos, hot dogs, pizzas, tlacoyos, pasteles, flanes. En general todo le gustaba. Lo malo del asunto es que le acomplejaba terriblemente ser gorda. Ojalá se pudiera comer y estar delgado, pensaba siempre y se lamentaba. Y hacía meses que había dejado de pesarse, porque se propuso no ser masoquista y mejor gozar de todo aquello que le agradaba, por ejemplo, estar en un lugar fresco y descansar. ¡Ay, cómo amaba su congelador! Además, adoraba estar recostada, quizás leyendo una buena novela, o cuentos, o hasta poesía. Mientras pudiera hacerlo acostada, todo estaba bien. O también se entretenía mucho viendo videos de recetas de cocina, o consultando páginas y blogs en internet sobre remedios caseros para esto o aquello, porque la obesidad ya le había provocado serios problemas de salud. Sufría de dolores crónicos en la espalda y en las rodillas. Frecuentemente le salían ampollas en los pies, además le daban agruras. Y se cansaba demasiado. También ya había notado que cuando tenía que subirse al metro se mareaba y tenía otros padecimientos más que por el momento no tenía ganas de recordarlos, porque ella tenía que prepararse para su cita. Y se tenía que preparar no solo físicamente, también psicológicamente. Y si se ponía a pensar en eso, se iba a deprimir, porque el hecho de tener que cargar con 50 o 60 kilos de más, se decía a sí misma amargamente, equivalía a algo así como tener que cargar a otra persona completa. Con razón siempre estaba ella de mal humor, y con razón se cansaba. Todos esos males por sí solos ya eran bastante sufrimiento, así es que no tenía caso incriminarse y regañarse ella sola.
porque también otro de los achaques que tenía era la falta de aliento que la obligaba a emitir un desagradable jadeo cada vez que hacía un esfuerzo. Por ejemplo, cada vez que caminaba mucho o subía escaleras, y el sudor, bueno, de eso ya hemos hablado, era lo que la ponía más frenética. En cuanto terminó de vestirse, Juana se alejó del espejo, pensando que no necesitaba martirizarse, además de que ya se estaba poniendo de mal humor, porque ya estaba sudando, y todavía ni siquiera salía de su casa. Juana lanzó un resoplido de impotencia, tomó un pañuelo desechable y se secó el sudor de la frente. Lo único que esperaba era que la oficina que tenía que visitar tuviera aire acondicionado. Pero la oficina de Laura y Leonel Malpaso no tenía aire acondicionado. Recordemos que ellos no tenían el problema de sudar y que tampoco les gustaba gastar más que en lo que consideraban indispensable y estrictamente necesario. Siendo tan ávaros, les decían a sus empleados que cuando se calentara la oficina, pues que abrieran las ventanas. En aquellos momentos de la mañana, ellos dos ya estaban en su despacho. Normalmente su pasatiempo favorito era tantear y estudiar las mejores estrategias, elucubrar cómo apropiarse del dinero de sus futuras víctimas, siempre buscando ardides bien estructurados basados en mentiras y engaños dignos de cualquier político en época de elecciones. Su naturaleza no les permitía ser totalmente felices, a menos de que pudieran robar con triquiñuelas o sin ellas, a algo o a alguien. Si no lo conseguían, se ponían irascibles y molestos como leones enjaulados, un estado de ánimo muy parecido al que sufría Juana cuando sudaba. El matrimonio Malpaso, este par de pillos embusteros, habían hecho de la maldad el más persistente de sus vicios y necesitaban su dosis cada día. Dinero ya tenían suficiente y bastante. El origen de sus embustes y de su maldad era más oscuro. Tenían profundas raíces psicológicas porque estaban enfermos y no podían ni querían dejar de perjudicar a los demás. Ellos tenían también una maquiladora de ropa en donde costureras con sueldo de hambre confeccionaban toda la ropa que se vendía en el almacén. Usaban para la confección de estas prendas saldos de telas que ya nadie hubiera comprado, ya sea por tener defectos, o estar pasada de moda, o por ser de muy mala calidad. Y esa costumbre de usar todo lo peor para sus confecciones hacía que su margen de utilidad se triplicara. A ellos no les importaba la calidad, solo la cantidad, y a últimas fechas estaban requiriendo de mucha más tela de la que normalmente adquirían, porque ya se venían las fiestas navideñas, y los pobres, por muy pobres que fueran, en esas fechas siempre querían estrenar, y gastaban el poco dinero que tenían. Mejor dicho, el dinero que no tenían porque todo era crédito. Bueno, pues lo gastaban en ropa para ellos y para regalar a sus amigos y familiares, tan pobres como ellos. Aunque Laura y Leonel pensaban comprar tela descontinuada y de la más barata, todavía planeaban conseguir un descuento adicional de por lo menos el 25%. Le habían solicitado a la fábrica que les mandara a una vendedora o vendedor, y ellos habían investigado que la comisión sobre la venta que pensaba ganar la tal Juana Sandoval era de un 30%. Pero ¿y por qué iban a permitir que una imbécil vendedora lucrara a costa de ellos? Mejor la acorralarían de tal manera que la obligarían a trasladarles, a manera de descuento, casi toda su comisión que le correspondía, so pena de entonces no levantarle el pedido. Pensaban, con su retorcida lógica, que la vendedora declinaría a favor de ellos, ya que de ganarse un 5% a no ganar nada, lógicamente preferiría lo primero. Máxime que la Navidad estaba cerca,
y si tenía que ir a la oficina de ellos, ya estando ahí, pues le daba lo mismo, un 5% o un 30%, el chiste era ganar algo, ¿no? Así tan satisfechos quedaron con sus planes, que hasta comentaron que viéndolo bien, hasta le estaban haciendo un favor a la maldita vendedora, porque le iban a pedir una cantidad enorme de tela. Ya tenían planeada la manera en la que le regatearían. Incluso tenían contemplada la posibilidad de amenazarla con comprar los rollos de tela en otro lado. Sabían que con tal de cerrar la venta terminaría sacrificando gran parte de su comisión. Una vez seguros de que su plan daría resultados, pasaron a la fase 2, o sea, a la de no soltar el pago de inmediato, sino que le pedirían un crédito por 60 días y en caso de que se los negara, le pagarían con un cheque sin fondos y se tomarían el crédito a la fuerza, a ver después cómo les cobraban. Claro que dinero tenían, lo que les faltaba eran las ganas de desembolsarlo, para sufrir lo menos posible, ya que deshacerse de su dinero era un gran sufrimiento para ellos. Estuvieron dilucidando cuál sería la mejor manera de abordar a la vendedora para embaucarla. Decidieron que su estrategia consistiría en que le harían creer que la aceptaban como a un igual, la tratarían como si fueran los grandes amigos de toda la vida, incluso le harían creer que luego del negocio la iban a invitar a cenar algún día cercano y la invitarían a su propia casa. Veladamente, sin comprometerse a nada, insinuarían que necesitaban a un gerente regional que fuera como ella. Claro, puras mentiras, no necesitaban nada. Simplemente se lo dirían para embaucarla. Por si no le interesaba aquella perspectiva de trabajo, también la atacarían por el lado de la autoestima, la harían sentirse aceptada, tan integrada a su selecto grupo de amigos de gente triunfadora e importante, que la desarmarían por completo. Caería redondita la tonta. Lo más seguro era que tarde o temprano la imbécil vendedora se diera cuenta de que solo la habían mareado para quitarle su comisión. Pero ¿ya a quién le importaba eso? Era un método que ya antes habían usado Laura y Leonel y que siempre les había dado buenos resultados. Los dos se dieron el lujo de reírse a pierna suelta, adelantándose con su imaginación a los óptimos resultados que obtendrían de la entrevista que ya estaba por darse. Lo que no sabía ninguno de los dos era que Juana Sandoval no toleraba ninguna burla. Que se burlaran de ella la enfurecía desde que era una niña y quizás eso marcó su personalidad siendo adulta y todos sus defectos, cualidades y características dependían de hechos como ese. No le gustaba que se pusiera en duda su intelecto, que se burlaran de lo que decía o hacía. La ponía loca de furia que se burlaran de su físico, y reconocía que ese era uno de sus puntos débiles, y no permitía que nadie la desvalorizara, porque si eso pasaba, entonces simplemente se desquiciaba. Era algo que no podía soportar porque se salía de su control. Eso era peor, mucho peor que sudar, salirse de control. Y cuando se salía de control hacía cosas tontas, como por ejemplo pensar en matar, en descuartizar, en destazar, en hacer cachitos, en comer seres humanos. Juana se daba cuenta de que no podía controlar esos arranques de ira que a veces le daban. Sabía que no eran nada buenos, que la ponían en riesgo, porque podía cometer alguna torpeza que la delatara como la asesina que era. Por eso, en la soledad de sus noches, envuelta en la oscuridad de su casa, siempre se arrepentía un poco de las tonterías que hacía cuando la rabia la enceguecía, pero es que simplemente era incapaz de evitar su mal humor cuando alguien se burlaba de ella. Y lo único que podía desear, todos los días antes de salir a trabajar, era que no tuviera contratiempos que la obligaran a hacer otra tontería más.
Exhausta por el calor y un poco malhumorada, y también ignorante por completo de los planes del matrimonio formado por Laura y Leonel Malpaso de burlarse de ella y estafarla, Juana Sandoval ya estaba lista y se disponía a salir de su casa. Llevaba su portafolio y un pesado muestrario de telas de saldo, y como acostumbraba hacerlo de un tiempo para acá, había metido una pistola, un hacha y un cuchillo dentro de su portafolio. Era una precaución que ella ya la había convertido en algo rutinario, debido a que en ocasiones tenía que manejar dinero en efectivo, y además ya una vez la habían asaltado y golpeado y se habían burlado de ella, y no podía arriesgarse a que la volvieran a robar o peor aún, a que la mataran primero y la robaran después, pues la delincuencia en el país cada vez estaba peor. Había que cuidarse de todos, todos. Así que ya tenía tiempo de haber adquirido sus armas. No pesaban muchos, pesaba mucho más el muestrario, y en el mercado negro de armas eran fáciles de conseguir. Pero ese día fue de los peores que le tocó vivir. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Para empezar, el trayecto fue de lo más dificultoso. Se le acabó la gasolina en pleno tráfico. Nadie la ayudó, así es que ella sola tuvo que empujar el coche para dejarlo estacionado y donde no estorbara, pues capaz de que se lo llevaba la grúa. Después tuvo que atravesar un parque enorme, tanto que parecía Chapultepec. Y todo para encontrar una tlapalería en donde comprar un bidón y un embudo. Luego caminar como 10 calles más hacia una gasolinera. Después de que caminó todas esas calles de regreso y le puso la gasolina a su coche, ya estaba exasperada y de muy mal humor, totalmente acalorada, sudorosa, ¡sudorosa! Y luego de dar vueltas y más vueltas en la zona cercana al edificio al que ella iba, por fin consiguió dónde estacionarse, pero quedó tan lejos del lugar de su cita que mejor hubiera optado por tomar un taxi que la llevara al edificio, porque no estaba dispuesta a caminar tan enorme distancia bajo los ardientes rayos del sol, rodeada de gente que caminaba como atarantada, deprisa y sin orden, esa gente que la empujaba y la insultaba siempre. Claro que no tenía previsto el gasto del bidón, el embudo ni el del taxi. El maldito taxi avanzaba por el tráfico a vuelta de rueda y con el taxímetro, que parecía funcionar a una velocidad estratosférica. Juana trató de serenarse y de ver las cosas de manera optimista. En su entrenamiento como vendedora le habían enseñado la técnica de la visualización, porque le habían asegurado que le sería de gran utilidad, por lo que empezó a imaginar la entrevista y se repitió mentalmente a sí misma unas 10 veces para que surtiera efecto que la aguardaba una muy buena venta y tenía que poner buena cara. Se imaginó tratando con aquel matrimonio, riendo los tres, brindando con champaña por cerrar el negocio tan fructífero para todos, y empezó a sonreír un poco. Luego de unos minutos se puso de un aceptable buen humor y conservando sus pensamientos optimistas y sus visualizaciones de triunfo y éxito, llegó al edificio en donde tendría verificativo su cita de negocios. Pero su frágil buen humor le duró muy poco. En cuanto bajó del taxi, sintió un dolor insoportable y palpitante en los pies. La caminata que había dado atravesando ese maldito y enorme parque cuando fue por la gasolina le había hinchado los pies y ahora los zapatos le apretaban de manera horrorosa y hasta estaba segura de que tenían pollas. ¡Ay, otra vez malditas ampollas! Tardaban semanas en curársele. Por otro lado, pagar el taxi la había dejado sin nada de dinero y ya tenía hambre, maldición. Su traje que se había puesto estaba totalmente arrugado y sudaba, maldita sea, sudaba a mares por todos lados, sentía los chorros como corrían por su espalda. Aún así,
No podía darse el lujo de llegar con mala cara a su cita, por lo que recurriendo a una admirable técnica de relajación mental aprendida en un curso de budismo que le costó un ojo de la cara, siguió su camino recitando un mantra al estilo tibetano y logró sosegarse un poco. Miró su reflejo en el vidrio de la puerta del edificio, concentrándose únicamente en mirar su rostro y disimulando y haciéndose como que no veía el resto de su cuerpo. Ensayó su sonrisa como lo haría cualquier vendedor bien entrenado. Mientras entraba al edificio pensó que su técnica alguna efectividad tendría, porque inmediatamente se estaba sintiendo mejor. El lobby estaba fresco, no había gente, bendito sea Dios, y en el lugar se respiraba solo tranquilidad. Estar en un lugar oscuro, fresco, solitario, sin nadie que la viera, que la molestara, que se burlara, era mucho más de lo que hubiera podido desear. Sin perder su entusiasta sonrisa, hizo un esfuerzo por seguir cargando con el pesado muestrario de telas y su pesado portafolio, y caminó hacia el directorio colocado junto a las puertas del elevador. Sin dificultad alguna, localizó la oficina a la que se dirigía, Almacenes El Bombazo, lo más barato, y constató que dichas oficinas administrativas estaban en el 8º piso. De mucho mejor humor, incluso chiflando alegremente, apretó el botón para llamar al ascensor. Después de pinchar repetidamente el botón sin obtener resultados, arrugó el ceño contrariada y observó un letrero que decía que no estaba en servicio. Iracunda observó el tablero del ascensor. Ni siquiera las malditas luces del panel indicador de piso se prendían. Maldición, ¿qué clase de absurdo juego era ese? Como contestando a la pregunta que se acababa de formular mentalmente, se apareció el conserje. El tipo se le quedó viendo como un idiota, y luego le informó que los elevadores no servían y que tendría que subir por las escaleras. De haber sido otro el momento, Juana le hubiera retorcido el cuello hasta matarlo, luego lo hubiera destazado, lo hubiera hecho cachitos y luego se lo hubiera devorado porque tenía mucha hambre, aunque pensó que nada más era cuestión de chupar los huesos porque el infeliz estaba demasiado flaco. Pero dejó a un lado sus imaginaciones truculentas porque tenía su cita pendiente y ya estaba al límite de tiempo, así es que solo masculló entre dientes una maldición y se encaminó hacia las escaleras, jadeando por el esfuerzo y por el enojo, olvidándose por completo de sus bien aprendidas técnicas de relajación. Juana empezó a subir, tramo a tramo, los 8 pisos de escaleras, y a cada escalón su contrariedad y su mal humor se incrementaban. El recorrido le representó un verdadero suplicio. Más de una vez pensó que así debía de ser el condenado infierno. El aire no le llegaba bien a los pulmones, su corazón parecía que iba a reventar de un momento a otro, los oídos le zumbaban, los malditos zapatos eran ahora un instrumento de tortura. El sudor le escurría por la frente, y como no podía secarse el sudor porque tenía las manos ocupadas con el portafolio y el maldito muestrario, le había entrado en un ojo, maldito sudor, y ahora le provocaba ardor y un lagrimeo constante que no la dejaba ver con claridad. Lo único que le daba ánimos de seguir adelante era el monto de las ganancias que obtendría. En la fábrica le habían informado que seguramente le iban a comprar todo lo que tenían en la bodega de los saldos. Por otro lado, la imagen mental de un despacho fresco, con aire acondicionado, con un buen baño al fondo del pasillo, donde se podría refrescar la cara y las malditas axilas con agua bien fría, era algo parecido al éxtasis total. Pensó también que un refresco le caería de maravilla, de sabor naranja de ser posible, y con 80 hielos, por favor, mientras seguía subiendo las escaleras, ya con las piernas como si fueran de plomo, jadeante por el esfuerzo, medio ciega por el escozor que le causaba el sudor que le había entrado al ojo, con los pies
tan adoloridos que poco le faltaba para ponerse a echar de gritos. Deteniéndose a descansar cada 4 o 5 escalones, se dijo a sí misma, para recuperar la resiliencia, que seguramente en cuanto la vieran así de acalorada, le iban a ofrecer el refresco que se merecía. ¿Y qué tal sentarse en un cómodo sillón mientras realizaba su venta y le descansaban sus malditos pies gordos? Y aunque eso de quejarse iba en contra de cualquier regla o código del buen vendedor, si notaba que sus clientes eran comprensivos, les pediría que por favor la dejaran quitarse los zapatos mientras afinaban los detalles del pedido. Sabía que eso último era mucho pedir, pero si se pudiera, ¿acaso no sería eso estupendo? Pecando de optimista pensó que con buena suerte los clientes se portarían más que comprensivos. No en balde les estaba ahorrando un dineral llevándoles el muestrario de las telas de saldo, poniéndolas todas a su disposición. Seguramente estarían tan agradecidos que no nada más le permitirían quitarse los zapatos, también el saco. Realizó su trabajo de visualización de cosas positivas, nada de negatividad, y de esa forma supo que lograría llegar hasta el 8º piso sin morir en el intento. Su bien ensayada visualización le proveyó la templanza y le dio la fuerza necesaria para conseguir librar el último tramo de las escaleras. Iba con la firme intención de que lo primero que haría llegando a su destino, o sea, a la oficina, sería pedir el baño. Ya no soportaba más. Y cuando llegó por fin a la oficina, se desconcertó mucho al encontrar la recepción vacía. No había nadie que la atendiera. ¡Qué raro! ¡Qué raro que no hubiera secretaria!, pensó. Claro que lo que ella no sabía era que sus futuros clientes habían considerado el gasto de pagarle a una persona para que estuviera en la recepción realmente innecesario, y después de 3 años de servicio habían despedido a su secretaria, inventándole un cuento de que la habían cachado robándolos. Le inventaron eso y la amenazaron con meterla a la cárcel, y todo con tal de no pagarle ninguna indemnización. Lo segundo que notó Juana fue que hacía un calor espantoso, igual o peor que en la calle, y es que el sol daba de frente en los grandes ventanales, y de inmediato sintió que se ahogaba. Juana paseó su vista alrededor y decidió asomarse al privado enclavado al fondo, y ya que tenía la puerta entreabierta, dedujo que ahí encontraría a alguien que la atendiera, y con buena suerte, ahí sí habría aire acondicionado, y habría alguien, además, que le indicara dónde estaba el maldito baño. Caminó hasta aquel privado, lamentándose interiormente por no tener la habilidad necesaria para desempeñar un trabajo menos ingrato, en el que no tuviera que caminar tanto y en el que no tuviera que fingir una maldita sonrisa justo cuando los pies la estaban matando. Y es que desde que era niña, su padre había tratado de encontrarle alguna capacidad específica, porque siempre fue lerda y lenta de aprendizaje, y le explicaba que cuando se explota algún talento natural, las cosas en la vida resultan ser mucho más fáciles, sobre todo a personas como ella, le decía el papá. Pero lo único sobresaliente en Juana, y que fue notorio desde su infancia, fue la increíble sensibilidad en su sentido del oído. Su padre se desalentó, porque le dijo que aquella virtud o cualidad para lo único que podía servirle sería para ser una espía, pero que el tiempo de la Guerra Fría ya había pasado, así que mejor la encaminó a ser vendedora, y desde chamaca la fue entrenando, enseñándola a usar la calculadora, a sacar porcentajes y, lo más importante, a sonreír, aunque se le estuviera llevando el carajo, le dijo. Sin embargo, Juana
conservó su buen oído a través de los años. Y es que era increíble, pero lograba percibir sonidos y voces a distancias de 3 o 4 veces mayores de lo que las percibían las personas promedio. Hasta el más útil de los murmullos era perceptible para Juana, quien lejos de considerarlo un don, le parecía que tener que escuchar las burlas y todo lo que los demás decían de ella era francamente una desventaja, porque no la dejaba ser feliz y en la mayoría de las ocasiones solo le había ocasionado problemas. Ya iba a entrar al despacho privado, pero se detuvo abruptamente porque las voces que surgían del interior, a pesar de ser en muy bajo volumen, le llegaron con perfecta claridad a sus prodigiosos oídos. Y en ese instante todo lo que llevaba en mente se diluyó. La venta, su porcentaje, sus atormentados pies, el calor, el sudor que le empapaba la blusa, todo dejó de existir. Solo existían esas malditas voces. El rostro de Juana se crispó y perdió su bien ensayada sonrisa de inmediato. Estaban hablando de ella, aquel par de infelices que iban a ser sus clientes. Ignoraban que ella ya había llegado, y sin siquiera esperarse a conocerla, ya decían sobre ella cosas como que le vamos a ver la cara de idiota a la estúpida que venga. O yo pregunté en la fábrica y me dijeron que la vendedora que mandaron estaba bien gorda y que a lo mejor necesitaba una silla muy resistente. Que porque ya había roto muchas, ¿tú crees? Eso y muchas cosas por el estilo escuchó Juana. Por si esto no fuera poco, también pudo escuchar que pensaban verle la cara y castigarle sus ganancias. Sofocada por el coraje, jadeó con esfuerzo y luego reflexionó sobre lo que estaba pasando. La ira le empezaba a obnubilar la mente. La sangre se agolpaba en las venas de las sienes, que resaltaban y palpitaban al ritmo que le imponía su creciente furia. Después de tantas penalidades para llegar hasta allí, eso era más de lo que podía soportar. ¿Cómo no enojarse, por Dios? Sabía que de tener la tolerancia suficiente y la inteligencia necesaria, podría sacarle provecho a todo lo que escuchaba, pero la indignación que sentía era mucho más grande y poderosa, tan poderosa que no la dejaba pensar con cautela ni sabiduría. Su primer impulso fue darse la media vuelta y salir de aquella maldita y calurosa oficina que parecía un horno. Tal vez, se dijo, lo mejor fuera olvidar el maldito negocio, que a fin de cuentas, para lo que pensaban dejarle de ganancia, daba casi igual hacerlo a no hacerlo. Pero el solo hecho de pensar en bajar los 8 pisos por las escaleras y caminar las 10 o 12 calles de regreso hasta su coche, bajo el sol incandescente, la hicieron cambiar de parecer. Toleraría la falta de aire acondicionado y el dolor de sus pies, soportaría el maldito sudor que la empapaba. También pasaría por alto la manera grosera y agresiva que usaban esos imbéciles abusivos para referirse a ella. Fingiría no haber escuchado nada. Controlaría la furia que la embargaba y que la sacaban de quicio. Y total, ¿ya qué más daba? Se conformaría con el 5% de comisión que pensaban dejarle sobre la venta. Todo eso con tal de poderse sentar en un cómodo sillón, tomar un té helado o una limonada, poder pasar al baño a refrescarse, diciendo que aquellos ventajosos sacarían tanto provecho de ella, decidió que se quitaría el saco y los zapatos sin siquiera pedirles permiso, y si les molestaba su olor corporal, sobre todo el de sus pies, pues allá ellos. Si querían robarla, que por lo menos se sacrificaran un poco los malditos.
y una vez repuesta del martirio que estaba viviendo y recuperadas sus fuerzas, entonces ya emprendería el camino de regreso a su amada casa y se metería por horas enteras dentro de su congelador. Sí, sí, se dijo a sí misma, entusiasmada. Eso era pensar inteligentemente. Daría la jornada por terminada y ya mañana sería otro día. Olvidaría ese mal momento bajo la filosofía de que ya vendrían tiempos mejores. Y haciendo acopio de su buena voluntad y autocontrol, y con la mejor de sus sonrisas, la gorda Juana tocó con los nudillos la puerta del despacho, y luego asomó su rubicunda y sudorosa cara hacia el interior. ¡Hello! Aquella pareja de desgraciados la vieron con asco y disimulando muy mal la primera y muy mala impresión que les había causado, la invitaron a pasar, sonriéndole también, aunque en su caso se les notaba la hipocresía por cada uno de sus poros, pues eran muy malos actores. La estudiaron con la mirada y constataron, tal vez, que no les sería nada difícil salirse con la suya. Cuando entró en ese privado se quedó fría de una pieza, porque para decepción de Juana no había ningún cómodo sillón en el despacho, solo unas viejas sillas plegables, y desde el momento en que las vio, pues supo que no se iba a poder sentar en ninguna de ellas porque no aguantarían su peso, simplemente se doblarían como quesadillas las malditas, y como ya le había pasado en otras ocasiones, con artefactos baratos e inútiles como esos, la tirarían al suelo. Miró con furia contenida al matrimonio que le seguía sonriendo. Le estaban diciendo que les daba mucho gusto conocerla y que así, a primera vista, de inmediato supieron que sería un verdadero placer hacer negocios con ella y que muy probablemente hasta la invitarían, un día de estos, claro, a una cena en su casa y que de ahora en adelante ella sería su proveedora exclusiva y preferida. Sí, cómo no, pensó Juana. ¿Y qué hacía ella mientras tanto? Pues escuchaba la sarta de mentiras y sonreía. Pero más que una sonrisa lo que le atravesaba el rostro era una mueca retorcida, una expresión entre angustiada y demente, porque ahí parada, con los pies palpitándole, con el sudor chorreándole desde la frente hasta los calzones, con la respiración agitada, con el zumbido en los oídos más fuerte que nunca y con el odio recorriéndole las venas, lo único que podía saber era que se estaba saliendo de control otra vez. ¿Acaso aquellos dos pensarían que era tan, pero tan tonta? Y mientras aquellos dos infelices se reían y le contaban chistes idiotas y le decían que sacrificara un poco de su ganancia a cambio de conseguirlos a ellos como sus dos buenos amigos y unos maravillosos clientes de por vida porque lo serían, le repetían una y otra vez que lo que ellos le decían era lo que más le convenía. Juana supo cuál era su única salvación: pedir el cuarto de baño prestado y sentarse a descansar, aunque fuera sobre el maldito excusado. Probablemente, pensó Juana al borde de la desesperación, aún pudiera poner remedio a la situación, porque para estas alturas ya estaba harta. ¿Quiénes se pensaban que eran esos malditos para que ella tuviera la obligación de estarlos escuchando, aún sabiendo que se burlaban de ella y que le estaban tomando el pelo? Todo era cuestión de poder llegar al baño. Ahí se quitaría los zapatos, eso primero que nada, luego el saco, luego se sentaría en el maldito water y se daría un buen masaje en los pies. En cuanto dejaran de torturarla los callos y las ampollas, iría al lavabo, abriría la llave del agua, se refrescaría la cara y los sobacos, y con buena suerte podría reunir el coraje necesario para enfrentarse de nuevo a ese par de hienas y cerrar el maldito y desventajoso trato,
y largarse de una buena vez de esa maldita, calurosa, sofocante, apestosa y horrenda oficina. De la mejor manera que le permitían sus crispados nervios, los interrumpió y les dijo que por favor, antes de seguir hablando, le permitieran pasar al sanitario. Aquellos dos congelaron su sonrisa, se desconcertaron un poco, asintieron con la cabeza y señalaron hacia el fondo del lugar, y una vez obtenida la aprobación a su solicitud, Juana se encaminó hasta el otro maldito lado de la oficina. Durante el trayecto se fue jadeando, conteniendo a duras penas un grito de dolor y de desesperación. Se encerró en el baño, pequeño y caluroso, maldita sea. Soltó el portafolio y se sentó sobre el excusado. Lanzó un suspiro. Por lo menos ya estaba sentada, y el alivio la empezó a invadir poco a poco, cuando después de bastante esfuerzo pudo sacar los hinchados pies de los malditos zapatos. Cerró los ojos casi llorando de felicidad y de dolor contenido, y se concentró en disfrutar el fugaz alivio. Pero el calor dentro del pequeño baño era mucho más insoportable que estar afuera. Estaba sudando a mares, por lo que, exasperándose de nuevo, miró el lavabo y decidió que tenía que refrescarse ahora o se volvería loca. Se quitó el saco, la camisa y el brasier. No había dónde colgarlos, así que los aventó al suelo, ya sin importarle que se ensuciaran, pues el piso estaba ameado y apestoso. Evocó la cara hipócrita y odiosa de aquellos dos miserables que ni siquiera eran capaces de ofrecerle un refresco, y la ira volvió a invadirla. ¿Por qué todo le estaba saliendo tan mal? Esos desgraciados supuestamente tenían dinero. ¿Por qué no contrataban a alguien que limpiara el baño? Se inclinó sobre el lavabo y abrió la llave. Solo salía un delgado chorro, casi un goteo. ¡Maldición! Otra vez y otra vez. Desesperada y ansiosa, ahuecó las manos y fue conteniendo el agua en ellas para poderse enjuagar la cara. De pronto, sus movimientos se detuvieron. Se olvidó del agua y cerró la llave. Estaban hablando de ella otra vez. Los escuchaba a los dos claramente, aun a pesar de que ellos cuchichearan. Y se estaban burlando de ella que tanto había sufrido para llegar hasta su maldita oficina apestosa y caliente. Con el odio y la ira palpitándole por dentro, siguió escuchando. Pequeños retazos de la conversación parecían producirle en su mente un choque eléctrico que la estaba enloqueciendo. ¡Ay, es una cerda infeliz! Sí, suda como marrano. ¡Ay, qué asco! Ojalá que se largue pronto. Apesta a rayos, ¿eh? Ay, no sé por qué la saludé. Tengo que lavarme la mano. Me la dejó llena de sudor grasoso. Oye, ¿y viste cómo jadeaba? Aquellas frases insultantes iban sumándose. Juana no lo podía soportar. Era como una maldita avalancha que a cada insulto, a cada una de las ofensivas palabras, se hacía más grande y amenazaba con aplastarla y matarla. ¿Con qué maldito derecho se expresaban así de ella esos infelices? ¿Qué acaso no se conformaban con quererla robar, con engañarla, con utilizarla y planear sacarle el mayor provecho a ella, que necesitaba trabajar para mantenerse, a ella, que pasaba las de Caín para pagar la renta y ganarse el pan de cada día, a ella, que estaba enferma y sola en la vida, que no tenía amigos, que no tenía novio, que no tenía ni un maldito perro que le moviera la cola? Las lágrimas se confundieron con su sudor. Abrió de nuevo la llave del agua y se salpicó la cara y miró el reflejo en el espejo. ¡Oh, desgracia! Juana Sandoval, la buena, la gordita simpática, la amigable vendedora de telas, había desaparecido, y en su lugar estaba otra vez la parte de ella que se enfurecía y que hacía tonterías.
Se miró a sí misma como si estuviera viendo a una perfecta desconocida. Una parte de la verdadera Juana, que todavía se negaba a desaparecer por completo, sintió miedo de lo que vio. Aquel reflejo de sí misma le enseñaba los dientes, los ojos los tenía inyectados de sangre, su respiración jadeante le quemaba el rostro, el cabello lo tenía despeinado y sudoroso, grandes mechones empapados le escurrían por encima de las palpitantes sienes en las que se transparentaban unas gruesas venas azules que debían de transportar un odio líquido y espeso. Siempre le había costado trabajo dominar a ese ser sanguinario y vengativo que vivía en su interior y emergía así, de repente. Muchas veces había logrado vencerlo, pero esta vez en particular aceptaba el hecho de que no le interesaba hacerlo, ni siquiera lucharía contra él. Seguía escuchando lo que decían de ella, y en cierta manera hasta se alegró de poder contar con esa especie de monstruo interior vengador que siempre salía a defenderla. Yo creo que lo mejor es que le des un cheque de la cuenta que tenemos cancelada. Sí, cuando lo quiera cambiar, no podrá hacerlo, ¿verdad? La haremos que dé vueltas y vueltas para cambiárselo por uno que sí valga la pena, digo, que sí tenga valor. ¿Quién le manda a hacer una cerda apestosa? Juana siguió escuchando, cada vez más fuera de control. Miró su portafolio en el piso, sobre los orines. No sería bueno acabar ya con todo ese maldito enredo de su mente, que a veces la hacía ser buena y a veces la hacía comportarse muy mala. Reconoció que en esos momentos ya no quería ser buena, quería ser por siempre mala, y empezaría a hacerlo, matando a esos infelices, como había matado a los anteriores que la habían estado molestando y que la habían hecho sufrir. Sí, no estaría mal. Regresar a las andadas. Después de todo, pensándolo bien, las celdas eran oscuras y frías. En las cárceles no había tráfico, no había ruidos de motor que le taladraran los oídos, no había calles pletóricas de gente imbécil que la miraran como si fuera un maldito fenómeno de circo. No decía su santa madre que en gloria de Dios estuviera, que todo, absolutamente todo, pasaba por alguna razón muy poderosa. Tal vez esta era la ocasión perfecta, era su oportunidad para, por fin y de una vez por todas, poder descansar en paz en algún lugar fresco y tranquilo, sin tener que trabajar, sin tener que usar trajes a la medida que siempre le apretaban y le quedaban chicos, sin tener que caminar con zapatos de tacón que le martirizaban los pies. Sí, pensó entusiasmada, ¿por qué no? Era muy buena opción. Convencida, aquel monstruo asintió con la cabeza, y Juana lo miró en el reflejo del espejo. Ahora sabía lo que tenía que hacer, y mientras escuchaba cómo ese par de malditos se mofaban de su apariencia y de la forma en la que le verían la cara de idiota, agarró su portafolio y lo puso sobre el lavabo. Oía las risas contenidas e hirientes de aquel desgraciado matrimonio, que ojalá y se pudriera en el infierno. Abrió el portafolio y sacó la pistola. Tenía 6 balas, 3 para cada uno. Después los destazaría, los haría cachitos, chiquititos, como bocados de sushi, y se los tragaría así, crudos, empezando por las malditas nalgas, que era lo que más le gustaba. Desgraciados. Así que pensaban los ilusos que la iban a utilizar, a engañar, y que aparte la podían insultar de esa manera. Tal vez ellos sabían mucho sobre cómo ganar dinero, siempre a costa de gente honesta como ella,
Pero lo que no sabían los tarados era que no hay que buscarle 3 pies al gato. Ella sacaría mayor provecho del asunto, porque los utilizaría como su pase directo al paraíso, y al mismo tiempo le haría un gran favor al mundo, borrándolos del mapa. Sonrió, y ahora lo hizo desde el fondo de su alma. A pesar de todo, les tendría que dar las gracias a los idiotas por ser tan burlones, tan hirientes, tan prepotentes y rateros, y les daría las gracias mientras les volaba la tapa de los sesos y mientras se los comía en cachitos. Con un gesto de enorme satisfacción anticipada, abrió la puerta del baño, se encaminó por el pasillo con sus pies cansados, desnudos, llenos de ampollas, con su enorme torso desnudo. Abrió la puerta del despacho, les apuntó a la cabeza y gozó con la cara de perplejidad que pusieron los imbéciles y descargó la pistola sobre ellos. Y como si se tratara de magia, a partir de ese día, todos los deseos de Juana empezaron a cumplirse. Y ahora se la pasa recostada en su camastro, sumida en la tranquilidad y en la frescura de su celda, con tiempo de sobra para deleitarse y reír a sus anchas cada vez que se acuerda de la cara que pusieron ese par de idiotas cuando les disparó. Cada vez que se acuerda también los pedazos de carne que se iban metiendo a la boca, poco a poco, saboreando, hasta que llegó la policía y la separó de aquellos manjares. El crimen por el que la condenaron no es el único que cometió. Sobre su conciencia carga con muchos más muertos porque durante su vida de mujer libre cometió muchas tonterías. Lo gracioso del asunto fue que la policía jamás le preguntó si antes había matado a otras personas, por lo que decidió que ella tampoco se los platicaría. Ese sería su secreto. Sus compañeras de la prisión pronto se hicieron sus amigas, pues Juana, mientras no sude o no la insulten, no pierde el control. Se comporta como una mujer muy buena. Es una gordita muy simpática y sonriente, llena de conocimientos sobre técnicas sobre relajación y sobre ventas también. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia. Suscríbanse y accionen la campanita de las notificaciones. De esta manera, nuestros videos les llegarán antes que a nadie. Hasta la vista, que estén muy bien. Nos vemos muy pronto.